Iglesias de Soria capital. Se dice que había 35 iglesias, una por cada barrio. La primera iglesia es la de Santo Domingo. Su origen se remonta a comienzos del siglo XII. Se erigió como una modesta iglesia románica, de la que solo se conserva la actual torre, en honor de Santo Tomé. En torno a ella nació una collación con el mismo nombre que estaba junto a la muralla y situada frente a una de sus puertas, la Puerta del Rosario. A finales de este siglo, el templo fue remodelado profundamente, ampliándose las naves y levantándose la monumental fachada que hoy podemos contemplar, posiblemente bajo el mecenazgo de Alfonso VIII y su esposa Leonor de Plantagenet. En 1556 se funda junto a este edificio un convento de dominicos. Esto conllevaría con el tiempo a rebautizarla como de Santo Domingo. En 1586 se autoriza la unión entre el cenobio y el templo. Con la desamortización de Mendizábal en 1836 llegaron los nuevos inquilinos, una comunidad de hermanas clarisas. Fue declarado bien de interés cultural en el año 2000. El templo propiamente tiene planta de cruz latina, con 3 naves y un ábside pentagonal. A finales del siglo XII se levantan las fachadas y el resto de las naves. Las 2 laterales alojan sendas capillas del siglo XVI, la de Santo Cristo y la del Rosario. La nave central se divide en 3 tramos, con bóveda de cañón, separándose de las laterales por arcos forneros. Esta nave se ilumina con el gran rosetón. En el siglo XVI se reconstruyó la cabecera, cubriéndose con una bóveda de crucería estrellada y decorándose posteriormente con un bello retablo barroco, en el que destaca la talla de Santo Tomé. La torre es muy robusta y de planta cuadrada, con 2 pisos, con arcos ciegos sin adornos. Destaca sobre todo su espléndida fachada monumental, para muchos una de las mejores portadas del románico español de influencia francesa, Nuestra Señora de Poitiers, lo cual explica el concepto de la participación de la reina Leonor en la ampliación y remodelación de la iglesia de la segunda mitad del siglo XII. Tiene forma de frontón triangular coronado por una cruz florenzana, con un gran rosetón en el centro y filas de arcos ciegos en los laterales, distribuidos en 2 pisos superpuestos. La portada, conocida como la Biblia en piedra, tenía el cometido de ilustrar a los fieles incultos de la época medieval la historia sagrada. En el tímpano aparece Cristo sedante con el niño en sus piernas, 4 ángeles portando los símbolos de los evangelistas, el profeta Isaías y la Virgen María. En las jambas de la entrada de los capiteles están decorados con escenas bíblicas del Génesis y de la vida de Cristo. La riqueza de las arquivoltas la convierten en una de las más alabadas del románico español. La primera representa los 24 ancianos músicos del Apocalipsis, la segunda la matanza de los inocentes, la tercera escena que comprende la vida de la Virgen del nacimiento e infancia de Jesús y la cuarta la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Con catedral de San Pedro y claustro. La iglesia inicial pudo ser construida en los años en los que Alfonso I el Batallador, que unido en matrimonio con Urraca de Castilla, comenzó la repoblación de Soria. En esta zona, entre los cerros del Castillo y del Mirón, es donde nació y empezó a crecer la ciudad. Tras la repoblación creció rápidamente el vecindario, lo que movió al obispo de Osma a elevar la parroquia de San Pedro a la categoría de colegiata. A principios del siglo XVI se comenzó a reconstruir inmediatamente en el estilo gótico, en el mismo lugar y tomando como modelo la colegiata de Berlanga del Duero. Como resultado, románico y gótico coexisten en el mismo edificio y quedan divididos únicamente por una puerta que une el templo gótico con el claustro románico. Fue elevada a concatedral en 1959, manteniéndose la capital eclesial de la diócesis en el burgo de Osma, que es centro de la veneración del pueblo de Soria a su patrón San Saturio. En 1980 fue declarada bien de interés cultural. El edificio, en el exterior muy sobrio, destaca la portada sur de estilo plateresco, presidida por la imagen de San Pedro, con las llaves de la iglesia situada con una hornacina de concha abultada. En la torre de sillería y planta cuadrada construida con la piedra de la derruida iglesia de San Miguel de Montenegro destaca el conjunto de campanas. Iglesia de San Juan de Rabanera. De estilo románico tardío, esta bella iglesia de planta de cruz latina muestra con especial belleza su esbelto ábside, considerado por algunos estudiosos el más bella disposición de la península. Debe su nombre a la procedencia de alguna de sus gentes, de Rabanera del Campo, que entre 1109 y 1119 se instalaron repoblando Soria, según el censo de Alfonso X el Sabio.
Ruinas de la iglesia de San Nicolás. Se trataba de un templo románico en pleno corazón del casco antiguo de la ciudad, construido en los siglos XII y XIII, con mucha similitud a San Juan de Rabanera y con carácter sielense. Ermita del Mirón y Mirador de los Cuatro Vientos, ubicada en el cerro, el del Mirón, frente al del castillo y junto a la muralla medieval, un emplazamiento excepcional para iniciar una ruta que nos sumerge en la Soria histórica y literaria. Iglesia de Nuestra Señora la Mayor, ubicada en la Plaza Mayor y construida sobre la románica iglesia de San Gil del siglo XII, de la que se conservan la portada, el absidiolo, un sepulcro y parte de la torre. Iglesia del Carmen. En el interior del edificio, la actual comunidad de las Carmelitas Descalzas, además del Avellano, conservan fragmentos originales de cartas escritas por Teresa de Jesús y otras reliquias. Convento del Carmen. Las Carmelitas Descalzas llegaron a Soria llamadas por el obispo de Osma, don Alonso Velázquez, el 2 de junio de 1581. Para la fundación ofreció la noble doña Beatriz Beamonte en su casa, palacio para que se establecieran. Iglesia del Espino, iglesia de la patrona de la ciudad, la Virgen del Espino. En el siglo XIX los franceses ocuparon el interior de esta iglesia para convertirla en cuartel general de sus tropas. Convento de la Merced. Este ilustre edificio es actualmente el aula magna de Tirso de Molina, además de la sede de la Fundación Duques de Soria, la Asociación de Hispanistas, oficinas de estudio de románico y una residencia universitaria. Iglesia del Salvador. De la antigua iglesia solo queda originalmente un ábside típico de románico rural del siglo XII. Destaca su estructura exterior, que recuerda una portada del románico francés, y al gran espacio diáfano de su interior. Iglesia de San Francisco. El origen se atribuye al propio San Francisco de Asís. La capilla mayor alberga en la actualidad un importante retablo de Gabriel de Pinedo de finales del siglo XVI, procedente de la iglesia de San Nicolás. Restos del convento de San Francisco y Rincón de Béquer. Su fundación se atribuye al propio San Francisco de Asís en 1214, tras una visita a Soria de camino a Compostela. Tras el convento se halla el Rincón de Béquer, un agradable espacio peatonal que recomendamos visitar por la noche. Espacio de Santa Clara, fundado a comienzos del siglo XIII, en 1224. El originalmente templo del estilo gótico pasó posteriormente a manos del ejército, quien lo utilizó como cuartel, prisión y sede de la subdelegación de defensa. Ermita de la Soledad, situada en la parte baja del Parque de la Alameda de Cervantes, junto al Paseo del Espolón, con el que linda, es un enclave natural privilegiado en el centro de la ciudad. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.